Grabación, inicio grabación del encuentro. Nuevamente comparto la pantalla. Repito un poco lo que he dicho hasta el momento para que quede grabado en el encuentro. Entonces, en este mensaje de 2014 nos dice el Papa Francisco que vivimos en un mundo más pequeño, es más fácil estar cerca los unos de los otros. La globalización nos hace interdependientes. Sin embargo, en la humanidad hay divisiones. La distancia famosa entre pobres y ricos. A veces nos acostumbramos a este tipo de situaciones y se vuelve, como se dice en el argot popular, se vuelve paisaje. Nos hemos acostumbrado a ver este tipo de situaciones. El mundo sufre diversas formas de exclusión por causas políticas, económicas, ideológicas y religiosas. En este mundo, los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana, que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. Comunicar bien nos ayuda a estar más unidos. Se superan las divisiones si estamos dispuestos a escuchar y aprender los unos de los otros. Nos da el Papa Francisco ahí dos claves muy importantes: escuchar y ser capaz de aprender los unos de los otros. Necesitamos resolver las diferencias mediante formas de diálogo que nos permitan crecer en la comprensión y en el respeto. La cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no solo a dar, sino también a recibir de los otros. Los medios de comunicación pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Y esto es algo bueno, es un don de Dios. El Papa dice que Internet es un don de Dios, como lo había afirmado también ya el Papa Benedicto XVI. Hay aspectos problemáticos. La velocidad de la información no permite la reflexión, el juicio y una expresión mesurada de sí mismo. Encerrarnos en nuestras propias ideas y opiniones, esto debido a la variedad de información que se puede encontrar. No veo que algunos están escribiendo en el chat que no han podido ingresar, pero yo creo que ya todos han ingresado. Encerrarnos en nuestras propias ideas y opiniones, esto debido a la variedad de información que se puede encontrar, es uno de los peligros de la Internet. El mundo de la comunicación puede ayudar a crecer o puede ayudar también a desorientarnos. El deseo de conexión digital puede terminar por aislarnos de nuestro prójimo, de las personas que tenemos al lado. Los que no pueden acceder a estos medios quedan excluidos. La comunicación es una conquista más humana que tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a crecer en humanidad y en comprensión recíproca en el mundo digital? Por ejemplo, tenemos que recuperar un cierto sentido de lentitud y de calma. Hay que guardar silencio para escuchar. Es muy importante cuando la persona se siente plenamente escuchada, tener el deseo genuino de escuchar a los otros es fundamental.
También sabremos apreciar mejor los grandes valores inspirados desde el cristianismo. Por ejemplo, la visión del hombre como persona, el matrimonio y la familia, la distinción entre la esfera religiosa y la esfera política, los principios de solidaridad y subsidiariedad, entre otros. Jesús invierte la perspectiva. No se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Comunicar significa reconocer que somos humanos, que somos hijos de Dios. Así la comunicación se entiende como proximidad. Los medios nos pueden condicionar y llevar a ignorar al prójimo real. Por eso los papas insisten en que los medios no pueden reemplazar el contacto personal y directo con las demás personas. Esta frase muy conocida del Papa Francisco: no basta pasar por las calles digitales, es decir, simplemente estar conectados. Es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. La red digital puede ser un lugar rico en humanidad, no una red de cables, sino de personas humanas. La comunicación es neutra. El compromiso personal es la raíz misma de la fiabilidad de un comunicador. Precisamente por eso el testimonio cristiano, gracias a la red, puede alcanzar las periferias existenciales. Entre estas calles también se encuentran las digitales, pobladas de humanidad, a menudo herida, hombres y mujeres que buscan una salvación o una esperanza. Gracias también a las redes, el mensaje cristiano puede viajar hasta los confines de la tierra. Abrir las puertas de las iglesias significa abrirlas a sí mismo en el mundo digital, tanto para que la gente entre en cualquier condición de vida en la que se encuentre, como para que el Evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos. La comunicación contribuye a dar forma a la vocación misionera de toda la iglesia, y las redes sociales son uno de los lugares donde vivir esta vocación, redescubriendo la belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo. También en el contexto de la comunicación, sirve una iglesia que logre llevar calor y encender los corazones. No se ofrece un testimonio cristiano, esto es muy importante, bombardeando mensajes religiosos, sino con la voluntad de donarse a los demás a través de la disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y sus dudas en el camino de la verdad y del sentido de la existencia humana. Dice el Papa: no tengan miedo de hacerles ciudadanos del mundo digital. El interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con Cristo. Una iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en camino con todos. En este contexto, la revolución de los medios de comunicación y de la información constituye un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. Rápidamente, yo quería compartir este mensaje sin muchos comentarios porque ustedes ya conocen estos mensajes, ya en algún momento los han leído o han reflexionado sobre ellos. Yo los invito a que profundicen esta competencia número 3, la profundicen, lean cada uno de los mensajes. Ahí encontramos siempre mensajes muy nuevos para nuestra vida, que enriquecen nuestra misión como evangelizadores en la virtualidad. Son mensajes muy pertinentes. Así los hayamos leído alguna vez, volvámoslos a leer. Siempre es bueno retomar, volver a leer. Uno siempre que vuelve a leer los documentos les encuentra
nuevos elementos que le pueden servir para la vida pastoral. No pensemos que son cosas ya conocidas. Sí son cosas ya conocidas, pero volvámoslas a profundizar, vamos a entrar en el contenido de ellas. Y seguro que vamos a encontrar elementos muy importantes de aprendizaje para nuestra evangelización en la virtualidad. Miren este mensaje del Papa Francisco del 2014, donde nos está diciendo tantas cosas, que los medios virtuales tienen que llevarnos a la cultura del encuentro, a la cultura de los valores, a encontrarnos realmente con el otro, que los medios no son lugares para llenarlos de información, llenarlos de contenido, sino que tienen que ser lugares que propicien esa cultura del encuentro. Entonces yo pienso que estos mensajes son muy pertinentes, leerlos y profundizarlos. Parece que varias personas tienen problema para entrar al encuentro. Yo creo que lo mejor sería, creo que les puede ayudar un poquito que reinicien los equipos, puede ayudar a reiniciar los equipos. A ver quién está ingresando por acá. Bueno, después de esta breve reflexión que les he compartido en estos primeros minutos, quería hacerlo de una manera muy breve. Sí quiero pasar ahora a la exposición de las piezas gráficas que ustedes han elaborado. Me parece muy importante escucharlos a ustedes, las reflexiones que nos quieren compartir para la noche de hoy. Entonces, les quiero pedir el favor, entonces, ¿quién de ustedes quiere comenzar compartiendo sus piezas gráficas? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Pues Buenas déjame noches. decirte que el profesor... Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Hola, profe, buenas noches, sí, señor. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, padre. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Qué pena, usted estaba hablando yo solo por acá. Sí. Estaba hablando solo porque no los había admitido a ustedes en la reunión. Ya llevo 20 minutos hablando. Esperando todo. Estaba solo a mí. Ah, No, ya terminado, todo está bien. estaba Pensé que hablando solo me solo. pasaba a mí, padre, pero veo que le pasa a más de 3. No los estaba... Bueno, yo después les pido el favor que después miren la grabación. Yo después les envío la grabación y miran una exposición que hice, porque les puse un mensaje del Papa Francisco en el 2014, que me parece muy importante que lo conozcamos. Pero entonces ustedes, para que no nos extendamos mucho, es la noche, entonces ustedes miran la grabación del encuentro, que quedó grabada la exposición. Yo lo hice de una manera muy rápida, porque pues no es el objetivo, sino que simplemente en esta noche quería como que invitarlos a que profundicemos bastante esta competencia número 3, porque allí aparecen los mensajes de los papas de las jornadas mundiales de comunicación, fundamentalmente de los últimos papas, el Papa Francisco,
el Papa Benedicto XVI y el Papa San Juan Pablo II. Aparecen mensajes de estos tres últimos papas en las jornadas de comunicación. Yo quisiera invitarlos a que profundicemos esos mensajes. No pensemos que ya no lo sabemos todo, no pensemos que no sabemos todos esos mensajes, que son mensajes que ya conocemos. En efecto los conocemos y en algún momento los hemos leído, pero es muy importante volver a leer porque encontraremos elementos muy importantes para nuestra evangelización en la virtualidad. Esos mensajes de los papas en las jornadas de comunicación son fundamentales porque nos dan unas pautas muy interesantes sobre lo que significa la evangelización en la virtualidad. También aparece, también en esa competencia número 3, está registrado un documento, el documento de Aparecida, la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida. Y aparece también el nuevo directorio para la catequesis. Entonces, ahí nos traen una serie de retos para la evangelización en la virtualidad. Entonces, es muy importante que leamos ese contenido que nos va a proporcionar herramientas fundamentales para este servicio evangelizador. Entonces, si voy a empezar este encuentro con una oración para iniciar esta exposición, es una oración muy bonita, estamos en el año de San José, no la he compartido, pero me gusta mucho hacer esta oración. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. Amén. Entonces la humildad es muy importante en nuestro trabajo evangelizador, recordar que Dios es el que hace la obra. De la misma manera en las redes, en la evangelización en las redes, en la evangelización digital, Dios es el que realiza la obra. Nosotros simplemente somos instrumentos que prestamos nuestro ser para esa labor evangelizadora. Somos instrumentos del Señor. Así que siempre seamos conscientes que esa virtud de la humildad tiene que acompañar todo el trabajo que hacemos desde la evangelización. Ahora quisiera escuchar a alguno de ustedes que quiera exponer en esta noche, quiere empezar exponiendo sus piezas gráficas, las piezas gráficas que elaboró ya para esta segunda competencia. ¿Quién quiere empezar? El padre Freddy quiere empezar. ¿Quién pueda, padre Freddy? Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Bien, gracias. Buscando acá la... Pues la idea era exponer el tema del reino de Dios, concretamente, ¿cierto, profe? Sí, exponer el reino de Dios y padre Freddy. Bueno, entonces yo escogí como punto de referencia el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos, que son las parábolas sobre el reino de Dios. Pues como son varias, son como 5 o 6. Entonces, pues me basé sobre todo en las que hablan el tema del campo, de la semilla, de la siembra, como contexto agricultor. Y yo quiero, pues, elaborar estas diapositivas teniendo en cuenta eso de qué es el reino de Dios. Y lo primero que nos enseña el evangelista es, o bueno, Jesucristo, que a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. Esto ya deja entrever, pues, que el reino de los cielos es algo escondido, algo misterioso, es un misterio insondable para los hombres. Como dice mismo San Pablo, es una de insensatez para los griegos, de signo de escándalo para los judíos, y pues es ese misterio escondido que nosotros aprendemos a conocer cuando nos sumergimos en el misterio de Dios. La primera parábola que yo quiero
retomar es la parábola de la cizaña, que nos habla de cómo la cizaña y también la buena semilla crecen juntas. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo, pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Esto para decir que el bien y el mal siempre va a ser una lucha interior entre el hombre, ese deseo bondadoso de hacer siempre las cosas bien, pero como dice el mismo San Pablo, a veces uno termina haciendo el mal que no quiere. Como reflexión, pues yo coloqué esta pregunta, este interrogante: ¿qué semilla buena has sembrado en tu corazón? ¿Y qué cizaña has dejado crecer? A veces la cizaña no es que sea mala, simplemente es uno que la va dejando crecer, la va alimentando, la va nutriendo, y eso es lo que genera preocupaciones, sombra, y no deja crecer la buena semilla. Entonces, esta pregunta planteada desde dos perspectivas: desde lo que uno deja crecer, que tiene sembrado en el corazón, y también la cizaña que a veces va dañando el corazón, va pudriendo el corazón del hombre. Esta es la primera parábola sobre el reino de los cielos. Algo antes de continuar que se me olvidaba, es que San Mateo no habla del reino de Dios, habla del reino de los cielos, porque es distinto. Pues recordemos que para los judíos pues no se podía nombrar Dios en todo, y como San Mateo pues va escrito netamente para una comunidad judía, pues él habla más del reino de los cielos, ¿no? Y la segunda parábola es acerca de la semilla de mostaza, que como nos enseña el Evangelio, es una semilla más pequeña, pero que es la que más crece entre todas las hortalizas. El reino de los cielos se parece a una semilla mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es más pequeña que las demás semillas, pero cuando crece es más alta que las otras hortalizas. Se hace un árbol, vienen los pajaritos y anidan en sus ramas. Esta experiencia del reino de Dios que va creciendo misteriosamente, como nos dice el Señor, que uno es el que siembra, pero Dios es el que hace crecer. Y solamente el árbol da frutos si uno lo alimenta, si uno lo... Como reflexión quise plantear esta pregunta también: ¿eres buena sombra para tu familia? Como servir como cobijos, y se encuentran refugio en uno, ¿no? ¿Y qué tan fuerte y grande crees que eres? Porque a veces uno, entre más fuerte cree que es, pues es donde viene y la vida misma lo va aplacando uno, pero entre más débil se hace uno, como dice San Pablo, pues más se va fortaleciendo, porque es Cristo quien actúa en medio de la debilidad, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice San Pablo. Y la tercera parábola, para no extenderme más, pues escogí la parábola del tesoro escondido. Aquel, como dice el Evangelio, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas las posesiones para comprar aquel campo. A veces nosotros buscamos como la felicidad en muchas partes. La gente hoy en día quiere encontrar la verdad, la paz, la justicia por todos lados, pero no, si no la encuentra, como dice mismo San Agustín, en lo escondido, allá adentro, que oh, hermosura tan antigua y siempre nueva, que te busco por fuera y tú estabas dentro de mí. Entonces es encontrar el tesoro escondido que está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Como reflexión planteé la pregunta: ¿cuál es tu tesoro más preciado? ¿Qué es lo que más amas, no? Porque si, como dice el mismo Jesucristo, allí donde está tu tesoro, pues está tu corazón. Lo que amas, si tú amas a Dios, si amas a tu familia, si amas tu trabajo, todo, ahí es donde usted realmente encuentra tu verdadero tesoro. ¿Y a qué serías capaz de renunciar por no perder ese tesoro? Porque siempre cuando uno encuentra un tesoro tiene que renunciar a algo, y eso es lo que pasa con aquel hombre. Fue y vendió todo lo que tenía, renunció a eso para poder adquirir este tesoro, y seguir los caminos de Dios. El reino de los cielos implica renuncia, sacrificio, desapego a ciertas cosas. Dejé como interrogante finalmente esta pregunta que el mismo Jesucristo dice: aunque el reino de Dios es algo misterioso, no se puede definir con conceptos, es ininteligible a nuestro conocimiento, pero sabemos que existe. Pues la pregunta de Jesús es: ¿lo han entendido todo? Es como una pregunta retadora para que nosotros continuemos en esa tarea de intentar descubrir qué es el reino de Dios. Listo, profe, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, padre Freddy, muchas gracias, muy bien su trabajo, de verdad, muy agradecido. Ahora vamos a escuchar a Edwin González. Sí, buenas noches, padre. Soy el padre Edwin González. Hola, padre Edwin. Para compartir pantalla, ¿cómo hacemos? Ahí después del micrófono, Hay una flechita. una flechita, ahí Listo. le da para compartir pantalla. Aquí está nuestra presentación que le hicimos con... ¿Sí se ve? Todavía no. No, ¿Y ahora? entre donde tiene el archivo en escritorio. La tiene ahí, ábralo. ¿Ahora? ¿Ahora sí se ve? No, señor. Todavía no. Tiene que abrir primero del escritorio lo que va a presentar y luego sí entra la flechita para subir. Oh, vale. Ahora sí. Listo. ¿Y ahora? Listo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces aquí trabajamos con el compañero Edgar. Ciberteología para principiantes. Definitivamente, aunque durante mucho tiempo... Padre, ¿con quién trabajó usted? Qué pena, padre Edwin. ¿Con quién Con trabajó? Edgar. Qué pena. Con Edgar Oliveira. Ah, bueno. Entonces, aunque durante mucho tiempo pretendimos mantener el estado de las cosas, definitivamente la pandemia nos obligó a meternos en este cuento de la ciberteología y de la evangelización a través de los medios virtuales. Entonces, es evangelizar en la red, aprovechar ese universo que se creó de forma espontánea y así poder llevar el mensaje de la salvación a todos los hombres. Hay muchas distracciones en la red. Podemos distraernos con falsas noticias, no solamente noticias ya sean internacionales o de otro tipo, sino también de falsos encuentros con Jesús. Entonces tenemos que buscar un verdadero encuentro con Jesús. Tenemos que saber, así como diferenciamos las verdaderas noticias de las falsas noticias, también saber diferenciar las verdaderas comunidades virtuales que nos ayudan a crecer en la fe. Y en la red podemos conocer la iglesia y su tradición antigua. Recordemos cuando hicimos el seminario, por lo menos yo que en mi seminario y también en la biblioteca de Bolivariana contábamos con una muy buena bibliografía de la tradición de la iglesia, de los padres de la iglesia, del magisterio, pero ya cuando nos ordenamos y salimos a misión, vamos a otros lugares, nos quedaba como complicado poder seguir profundizando y estudiando la tradición de la iglesia. Entonces contamos en la red con sitios donde podemos seguir profundizando y podemos tener acceso a todos estos tesoros de la iglesia, la tradición antigua, el magisterio y también la predicación moderna, tanto sacerdotes, obispos, que dedican su vida a la predicación y a dejarla montada en la red. Y también una nueva forma de expresar la cultura, no tener miedo, una nueva forma también de hacer comunidad. Normalmente cuando hacemos aquí las reuniones de clero en Barranquilla, yo soy del clero de Medellín, pero estoy prestado aquí en Barranquilla. Cuando hacemos las reuniones de clero, la queja es, hay que hacer volver a la gente al templo, y es verdad, hay que hacerla volver para celebrar la liturgia, pero también hemos reducido la evangelización en la red a simplemente hacer la misa, hacer la liturgia de manera virtual, y nos hemos olvidado de esta parte, ¿no? De entregar el catecismo, o sea, volver al ABC de la fe, entre el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de los jóvenes, dar explicaciones. La gente
pensamos muchas veces que es volver sobre cosas que ya se saben, y no es verdad, hay cosas que no se saben, que nosotros pensamos que ya se saben, y podemos volver, dar catequesis sobre profundizar las catequesis de los padres de la iglesia, sobre el magisterio, ¿no? Sacar de eso una predicación actualizada. Entonces, expresar la cultura, una nueva forma de expresar nuestra cultura, una nueva forma de hacer comunidad, a través de las redes, con la catequesis, con la entrega del catecismo, con la entrega del magisterio de la iglesia, y de esta forma la gente se sentirá atraída para volver al templo. O sea, es un gancho, y también en sí mismo es un medio para evangelizar, un gancho para traer a la gente al templo, y también un medio en sí mismo para evangelizar. Entonces, este sería nuestra presentación de Edgar y Edwin. Muchas gracias, padre Edwin y Edgar, por la presentación. Excelente, muy bien. Vamos a darle la palabra Una ahora. cosita ahí, como para terminar ahí con lo que dice Edwin. A nosotros nos llamó mucho la atención cuando usted nos daba ese nuevo concepto de evangelizar en el nuevo continente de la red. Nos pareció como muy llamativo, porque uno siempre está pensando en cómo llevar la tecnología a la parte de la fe, y no, es al contrario, ¿cierto? Es un nuevo mundo que se abre frente al encuentro con Cristo. Sí, Edgar, muy bien ese apunte. Sí, no es un nuevo método de evangelización, sino que es un nuevo lenguaje el cual hay que evangelizar. Muy bien, Edgar, muchas gracias por ese aporte, excelente. Entonces ahora continuamos con Walter. Buenas noches. Buenas noches. Yo hace rato que no compartía, ¿sí se ve? Sí, Sí, ahí se está viendo. Espérame Bueno, este trabajo lo realizamos con mi compañera Gladys. La idea es compartir relacionar el ensayo que hicimos en esta primera entrega con la actividad que había que hacer sobre el reino de Dios. Entonces intentamos relacionarlo y pues también elaborar unas piezas publicitarias que sirvieran para dar a compartir esto que nosotros habíamos reflexionado, porque muchas veces lo que nosotros hacemos pues se queda en escritos o en textos y que no se dan a conocer a los demás. Entonces la idea era que nosotros pudiéramos compartir en redes sociales pues esto que habíamos reflexionado con mi compañero. En un primer momento, entonces teníamos un póster que dice, ¿sabías qué es la ciberteología? Entonces, en la reflexión que nosotros lográbamos hacer es que era aquella que se encargaba de estudiar la espiritualidad, pero no solo la espiritualidad mediada por la internet, revisando sus contenidos, las reflexiones y creando espacios propicios para el encuentro teológico, sino que también era como ese elemento que nosotros podemos encontrar en la red para socializar, para relacionarnos y hacer una reflexión acerca de lo teológico. También vamos a encontrar mucho material, y en ese sentido nosotros teníamos que lograr que las personas o los bautizados encuentren en la red elementos no solo materiales colgados en repositorios, sino que también encuentren espacios para reflexionar acerca de esos temas que encuentran en esos repositorios, en esos libros, o acerca de cualquier tema teológico. Entonces que se abrieran esos escenarios, esos espacios, porque muchas veces, pues sí, tenemos religiosos que ahorita están en la red, pero también es necesario encontrar espacios en los cuales nosotros como bautizados pues podamos dialogar y tener estas reflexiones de este tipo teológico. Compañera Gladys. Pues mientras mi compañera Gladys, no sé si está por ahí, el segundo elemento que nosotros encontrábamos era cómo desde el magisterio de la iglesia se aportaban elementos para esa evangelización, como le decía el profesor hoy al principio de la conferencia. Entonces nosotros encontrábamos cómo desde el Concilio Vaticano II ya se nos motivaba, pues no estaba en ese momento la internet, pero sí desde ese momento se nos motivaba para que habláramos de la importancia de aprovechar todos los recursos, ¿sí? En ese momento la televisión, los periódicos, la internet, las cartas pastorales a las comunidades, sino que
actualmente aprovechar ese reino o esos medios que nos hablaba el Concilio Vaticano II, pues Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, pues lo han continuado desde las Jornadas Mundial de las Comunicaciones, donde han hablado de diversos temas, ¿no? Y el Papa Francisco ha sido muy insistente en ese tema de la importancia de las comunicaciones y de reflexionar todo lo que se comparte en esos escenarios. Entonces es muy valioso todo ese tema que se ha reflexionado a lo largo de esas jornadas mundiales de comunicaciones, pero no solo así, sino que también en el documento conclusivo aparecía, nos decía que esos nuevos escenarios, esos nuevos espacios tienen lenguajes, ¿sí? Como por ejemplo guardar, borrar, eliminar, sí, esos nuevos lenguajes que aparecen en la red, esos mismos lenguajes ya van a estar en el común de las personas y también podemos utilizar esos lenguajes para hablar justamente de Dios, ¿no? De salvar, de guardar, de justificar. Son términos que utilizamos en la ciberteología, son términos que se utilizan en el lenguaje de la computación y son términos que podemos utilizar para darle un sentido teológico que sería muy importante y muy bonito. El Papa Benedicto nos decía que es extraordinario el potencial que tienen esas nuevas tecnologías y es grandioso que nosotros como bautizados, como religiosos, religiosas, sacerdotes, pues comprendamos la importancia de ese valor que tienen estos nuevos elementos y que podamos aprovecharlo al máximo. Y para eso, de ahí la importancia de formarnos en diversos temas para que lo que hablemos en esos medios pues sea lo más propicio y lo más idóneo. Nos preguntábamos cómo hacer ciberteología hoy, pues sabemos que es un proceso que no está concluido, que actualmente está en auge, que todo el que quiera investigar sobre ciberteología y aportar es muy importante, porque este es un proceso en construcción, es algo que actualmente se está dando y que la Iglesia a raíz de la pandemia vio que era muy necesario seguir construyendo y seguir hablando sobre este tema de la ciberteología. Y los teólogos, y es un tema que todos deben hablar porque es un tema que está en la realidad de hoy, en el contexto de hoy, ¿no? Y sobre todo, más allá de los contenidos, de los medios, es como en esos elementos nosotros podemos tener la antropología, es decir, buscar humanizar estos espacios, porque muchas veces se vuelven espacios individualistas, espacios que no permiten el diálogo y el encuentro con el otro, sino yo me quedo solo y donde estoy me encierro y no comparto con el otro. Entonces, sí, va a ser un medio, pero no va a ser el único medio, sino que la presencialidad y el encuentro que debemos tener con los otros, pues siempre se debe seguir dando. Y por último, nosotros veíamos, teniendo en cuenta al padre Gonzalo de la Torre, misionero claretiano, veíamos cómo también los milagros de Jesús, ¿cierto?, nos acercan a esa ciberteología y nos acercan a la construcción del reino de Dios. Por ejemplo, cuando hablábamos de Lucas 8, 22, 26, cuando hablaba de la tempestad en calma, pues nos hablaba de que nosotros tenemos que ser gente activa, pues gente activa también en estas redes sociales. Nos hablaba de que el Marcos 32, 44 nos hablaba de la multiplicación de los panes y nos decía que teníamos que ser solidarios con aquellas personas que están hambrientas, con aquellas personas que están necesitadas no solo detrás de una pantalla, sino también ir al campo. En Marcos 8.1, que es la multiplicación de los panes, entonces ser solidarios también con el que no conocemos, con ese que nos encontramos en las redes, también hay que ser solidario, también hay que darle espacio para escucharlo y acompañarlo. En Marcos 6, 45, 52, donde dice que Jesús sobre las aguas, ser solidarios aún con esas personas que están en desacuerdo con nosotros, que no conocemos, que no comparten nuestras ideas, que no comparten nuestros pensamientos, pero que podemos justamente a través de las redes hacer una reflexión para llegar a algunos acuerdos o por lo menos para que cada uno socialice sus puntos de vista. En Marcos 9, 14, 29, donde habla de la parábola del milagro del niño epiléptico, entonces que debemos ser personas comprometidas con la vida, promover a través de estas nuevas tecnologías la vida y el compromiso por la vida en todas sus etapas. En Lucas 17, 11, 19, donde nos habla de los 10 leprosos, entonces estar siempre agradecidos con todos, ¿cierto? Siempre agradecidos por todos estos nuevos recursos, todas nuestras herramientas, con todas esas personas que nos podemos encontrar, entonces estar siempre agradecidos. En Lucas 22, 49, 51, de la oreja cortada, es la opción por la no violencia, ¿cierto?
Y en Mateo 17, 24, 47, el tributo y el pez. Entonces, tener siempre esa conciencia de libertad de elegir y de elegir bien eso que vamos a hacer a través de estos medios tecnológicos. Entonces, como también, así como los milagros lograban generar, o los relatos de milagro que encontramos en los textos bíblicos nos logran generar una reflexión y una interiorización y queremos llevarlo para anunciar el reino de Dios, como estas nuevas herramientas también tenemos que interiorizarlas, reflexionarlas y utilizarlas como elementos que sirvan, porque es ahí donde están los jóvenes, niños y adolescentes que nosotros queremos evangelizar y acercar a la iglesia. Esta sería por ahora mi exposición. No sé si mi compañera Gladys está ahí para completarla, y si no, pues la dejaríamos por ahí, y agradecerles a ustedes por su escucha. Sí, es que me había sacado el Teams, pero volví a ingresar. Ya así como para concluir algo, es que justamente estos medios en el que se está dando la ciberteología es en últimas un repensar esa misma teología, repensarla en estos nuevos espacios que también llaman cibercultura, o sea que es una nueva cultura en la que está insertándose y debe insertarse la iglesia, donde nos muestra que siempre el mensaje de Cristo es siempre nuevo, así como se dice Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo siempre, que debe insertarse en lo que conocemos como la inculturación del evangelio en todos los espacios, de la inculturación también de las redes, de la misma cibercultura, en el que el mensaje debe llegar en todas sus formas, siempre nueva, siempre renovada, siempre actual. Y pues muy interesante como poder abordar como este tema desde la virtualidad y cómo llevar ese mensaje para la evangelización y continuar como ese anuncio del reino de Dios que trajo el Señor Jesús, pero que también nosotros y todos los bautizados tenemos esa misión y asumimos desde el bautismo. Básicamente pues eso es lo que ya dijo pues mi compañero, como todo lo otro en las diapositivas y lo dicho también en el ensayo que fue enviado. No sé si hay alguna preguntita al respecto. Bien, este equipo, muy bien la presentación, excelente, les agradezco mucho. Ahora que estoy acá con Walter y la hermana Gladys, les quiero recordar que cuando hacemos trabajos en equipo, ambos deben subir la actividad de la plataforma. O sea, por ejemplo, si es un ensayo, entonces ambos deben subir el ensayo, lo mismo si es las piezas gráficas, ambos la deben subir a la plataforma, no las puede subir uno solo porque es importante que la plataforma quede la evidencia de que el trabajo fue enviado. Entonces yo les pido el favor que cuando hagan trabajos en equipo, suban a la plataforma los 2 o los 3 que hagan el trabajo, suba cada uno en la plataforma su trabajo. Los dos los subimos, todos Sí, dos subimos las dos actividades. Todos suben las actividades sobre todo para que quede la plataforma de evidencia de que presentaron el trabajo. Sí, ya están subidas, los dos subimos las actividades por cada uno. Ah, bueno. Ah, listo. Porque No, yo ya calificó el ensayo, entonces... Ya los califiqué y faltaba Falta esta hermana Gladys. Entonces ya, bueno, muy bien, lo felicito, muy bien realizado el trabajo. Ahora continuamos con Fernando Rincón. Buenas noches, compañeros. ¿Sí me escuchan? Fernando, te escuchamos. Listo, ok. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a buscar aquí. Creo que ya lo están viendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Creo que sí. ¿Me confirman? Ya lo estamos viendo. Sí. Listo, bien. Aquí quise una forma didáctica, ya que hablando de colegio, me gusta hacer cosas didácticas para los muchachos. Aquí quiero partir de dos imágenes. La esencia de la evangelización en los diferentes medios, más media, y lo último que estamos hablando de la virtualidad. Como vemos una imagen de los textos, podemos ver mucha literatura católica, literatura cristiana, mucho en el backup y en la nube y en la Big Data. Podríamos hablar de todo eso. Por eso la organización en la red para construir el reino de Dios. Quería partir de ese título.
ya hemos hecho un recorrido en esta forma. ¿A qué me refiero a este recorrido? Rápidamente quiero traer a colación, a recordar cómo ha sido la evangelización cuando éramos más pequeños, jóvenes, ahora que estamos en nuestra actualidad. Partamos de los textos que leíamos ya físicos, textos impresos. Tenemos la Biblia, tenemos textos de teología, tenemos textos de reflexión, de acompañamiento espiritual. Vemos de todo lado. Tenemos backup total, bibliotecas de textos, hasta nuestras bibliotecas ya cuando fui seminarista, pues grandes bibliotecas en el seminario y la sección de filosofía, la sección de teología, la sección de espiritualidad, la sección. Y eso es rico. Inclusive está la sección de la misma espiritualidad de la comunidad. Y también después en el CERPAL, que es una más sobre Uruguay, Argentina, Paraguay, es donde ha ido implementando también la radiodifusión, cómo utilizar los textos y utilizando la realidad y cómo utilizar el cuento, la narración. Y hay algo que me decía mi profesor en el momento de gramática, decía, a veces cometemos los errores también los proclamadores de palabra, que a veces no sabemos leer lo que estamos diciendo. Y a veces leemos por leer y no interpretamos cuándo es una carta, cómo se tiene que leer una carta, cuando se emociona el momento del texto. Bien, eso hablando de eso, que es ha sido muy didáctico, el servicio CERPAL. Listo, sigamos. Luego pasamos a lo que conocemos la librería San Pablo aquí en Colombia, como también íbamos a alquilar videocasetes para las catequesis, para las clases de religión, todo lo que son videos. Y teníamos el Betamax o el VH. Y como a través de estos medios también ayudó mucho para formar para las clases de religión, de ética inclusive. Vemos películas de santos. Ya, pongamos, si esto fuera esta virtualidad en su época, en ese momento estaríamos viendo lo que estamos presentando, pero en formato de video también. Entonces ahí recordando que teníamos que inscribirnos y ir a alquilar el video y volver a entregar como si fuera cualquier tienda de videocasetes. Otra forma, por eso ahí teníamos un formato exacto. Luego pasamos a la radiodifusión que ya se ha ido implementando desde hace años y fue la primera que me encontré cuando era joven, la emisora Minuto de Dios, y luego Radio María, son las más cercanas en la banda ancha. Y luego ya empezó Internet, entonces ya tenemos en las diferentes redes y diferentes plataformas emisoras católicas y también televisión católica. Por eso también tenemos el UTN, que es lo más conocida, luego ya conocemos Cristovisión, conocemos inclusive en su momento Lumen 2000 de Minuto de Dios, cómo ha ido entrando en este más medium en el momento, para luego pasar a lo que conocemos en nuestros dispositivos, ya sea computadores, PCs o tablets o celulares. Por eso ha sido muy aprovechoso que la iglesia ha ido utilizando estos medios para poder llegar a la gente. Cómo utilizar estos últimos dispositivos y cómo también ha sido el servicio de la palabra de Dios y del mismo magisterio de la iglesia. Porque lo conocemos, sabemos todos nosotros que pululan websites, pululan diferentes plataformas, a veces sí, muy bien por la colaboración de los laicos, pero a veces hay laicos de laicos, digo yo, sacerdotes de sacerdotes, digo yo, porque a veces colocan desde un pensamiento muy subjetivo, relativo, y a veces se pierde la línea objetiva de la formación de la fe, la formación teológica, y a veces cometemos ser seguidores a algunas de estas redes, y a veces la formación, a veces lo que dicen, a veces dicen, ¿será cierto? ¿No será? Se está pifiando a lo que es la esencia de la evangelización, el querigma. Hay una gran preocupación en ese lado. Vuelvo y digo, inclusive tenemos que a veces he conocido gente que
me invitan mucho para cantar Eucaristías y, bueno, ¿quién es el sacerdote? No, es un padre que yo conozco tal asunto, y el padre a veces, uno debe conocer el carnet, que es parte de la arquidiócesis de Bogotá, la parte de la diócesis, que está activo como sacerdote, y a veces conocemos sacerdotes que están fuera de la línea, hablemos de la Iglesia Católica Antigua o de otras índoles, y uno dice, aquí hay falta de formación. Hasta las mismas personas que son seguidores de ellos, y hay una mezcolanza de sacerdotes a quienes están siguiendo. Por eso también la invitación de revisar las redes en estos momentos. No todo lo que se envía se tiene que creer, sino que también tiene que haber un filtro de saber de qué fuente es, y tampoco hay que caer en las redes de difundir cuánta cosa me llega y difunda, sin saber investigar antes, porque a veces cometemos errores de cierto fundamento teológico que se va en la línea, y es el área del contexto, que es la verdadera esencia. Por eso ahí tenemos una figura como si fuera un WhatsApp enviando evidencias. Por eso la gran pregunta es, ¿fuente fiable o es una fake news? Esa es mi participación, compañeros y padre. Fernando, muchas gracias, muy interesante, muchas gracias, valioso el trabajo, le agradezco mucho, Fernando. Entonces ahora pasamos con el padre Henry de Jesús. Padre Henry. Aló, qué pena, disculpe, profe. No lo escuchamos, padre. Ay, que no logro conectar esto de aquí. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, sí. Padre Henry. Bueno, yo siempre he dicho que estos encuentros por internet parecen un encuentro de espiritismo, porque es uno ahí, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Cierto? A ver cómo comparto pantalla. No, sí lo vemos y lo escuchamos. Ah, bueno, eso sí, me veo negrito, pero es que está oscuro aquí. Permítame, yo veo cómo comparto pantalla aquí. Esta es. ¿Ahí la están viendo? Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, la evangelización digital, un reto. Bueno, yo porque este trabajo lo hice solo, estaba pensando en el trabajo del proyecto, pero no, este trabajo lo hice solo. Este trabajo lo pensé, o lo estoy pensando yo tengo un reto, digámoslo así, una meta o algo que he venido pensando, y es que hay que mostrarle a la gente el verdadero rostro de Dios. Yo estoy convencido de que la gente no cree en el verdadero Dios. Yo creo que estoy convencido, y cada vez la experiencia me demuestra que la gente, cada uno se va haciendo un rostrico de Dios ahí, va creyendo en un Dios a su manera, y cada uno se va fabricando su Dios, y por eso es que terminan por ahí en los garajes o de ateos o alguna cosa. Cuando la gente se le muestra el verdadero rostro de Dios, entonces, digamos, la fe se purifica y la gente se centra. Y una persona que conozca el verdadero rostro de Dios no va a terminar ni en un garaje, ni va a terminar por ahí en una reunión de ateos. Entonces, tratando de combinar lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo, porque eso se trataba en otras materias, con esto que estamos viendo aquí, sobre el reino de los cielos. Tomé tres textos. Uno, enfocado en el Antiguo Testamento, tomado de Éxodo 19:3-6, y al final dice, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, es un Dios que se revela en el Antiguo Testamento y nos promete un reino. ¿Ya? Eso es lo que conocemos en el Antiguo Testamento. Eso es lo que podemos ver de Dios en el Antiguo Testamento. Un Dios que nos promete un reino. Luego, vamos a ver cómo paso yo aquí. Así, aquí está. Luego venimos más al Dios, digámoslo así, más al Dios del presente, y es desde el, Nuevo Testamento, no sea presente, porque el Nuevo Testamento se está construyendo, se está haciendo. El Evangelio, la evangelización digital, un reto. Busca y encontrarás así un verdadero rostro de Dios. Entonces, aquí ya tomo un texto de Mateo 6:33. Más, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os darán por añadidura. Entonces, hoy tenemos que hablar del reino de Dios en términos de justicia.
en un mundo tremendamente injusto, hay que hablar de justicia y hay que mostrar un rostro de Dios, un Dios que busca la justicia para todos. Que la justicia de Dios no es la justicia que nosotros conocemos, sino que la justicia de Dios es la misericordia. Entonces, ese es lo que tenemos que hacer y eso lo presento como un reto. El reto de la evangelización hoy como un reino de justicia. Y, digamos, hacia futuro, la evangelización digital, un reto, dice que con los actos tenemos que mostrar el verdadero rostro de Dios. Con nuestros actos se muestra el rostro de Dios que nos promete un reino. Si ustedes notan aquí, hay un escudo. Comunidad Cristiana Virtual de Oración y Crecimiento. Esto surgió precisamente a raíz de todo el encierro al que nos vimos sometidos el año pasado. Entonces fue surgiendo una comunidad virtual. En las transmisiones que yo empecé a hacer todos los días, transmitía la coronilla, el Santo Rosario, hacía jornadas de ayuno y oración, madrugones de alabanza, encuentros de oración, todo por aquí por las redes. Entonces se abrió canal de YouTube, se abrió la fanpage en Facebook y fue surgiendo esto, surgió la idea de crear esto. Y todos esos símbolos tienen todo un sentido. Y ahí estamos evangelizando. Es decir, lo que estoy haciendo ya es poniéndole, lo que estoy haciendo con esta especialización es poniéndole piso teórico a algo que ya estoy haciendo en la práctica, evangelizando ya, y mostrándole a la gente un reino de Dios, un reino de Dios que se puede realizar, que es posible y que hay que mostrarlo con nuestros actos concretos. Y abajo pongo una frase muy clara, porque el reino de Dios se enseña y se aprende. Si la gente no le enseñamos qué es el reino de Dios, cuál es el verdadero rostro de Dios, la gente no va a aprender y van a seguir en muchos errores. Por eso estoy haciendo esta especialización y ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo, seguir evangelizando a través de los medios de comunicación, de estos medios virtuales, digitales, y hacer que mucha gente conozca el verdadero rostro de Dios, lo que es el reinar de Dios. A mí no me gusta mucho hablar de reino, sino del reinar de Dios. Me parece mucho más acertado. Eso es como mi trabajo, se lo acabo de enviar ahí en la plataforma, profesor. Padre, gracias. Muchas gracias, Padre Henry, por su trabajo, muy bien, excelente, de verdad. Ahora continuamos con Diácono Permanente. Aparece así como Diácono Permanente. ¿Cuál es su nombre? Qué pena. No apareció. Diácono, bien pueda. Tiene el micrófono encendido, parece pues de que de pronto estará hablando y no tiene el sonido. Creo que Diácono es Carolina que está con el computador de la oficina. ¿Es quién? ¿Es quién? Carolina. Carolina. Pero parece que tiene problemas con el audio. Ah, bueno. ¿El Padre Henry todavía está compartiendo pantalla? Ah, si le pedimos el favor al Padre Henry que nos deje de compartir pantalla. Pedimos el favor al Padre Henry que nos deje de compartir la pantalla. ¿Cómo hago para dejar de compartir pantalla? No tengo idea. En la parte de arriba, al lado de salir. La parte de arriba. Y si no, pueden compartir y se cae la otra proyección. Ya, a ver, yo veo. Ya está, ya dejó de compartir. Ya. Ah, ok. Listo, gracias. Sí, ya le di como si fuera a compartir para que se saliera. Bueno, entonces, hay problemas por ese lado. Sigamos con el Padre Dalton. Padre Dalton. Por aquí estoy, ya estoy activando, profesor.
Buenas noches, padre Dalton. Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Cómo están, compañeros? Estoy tratando de aquí compartir la bandeja. Mi internet está un poco complicado, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. ¿Se ve la pantalla? Todavía no lo vemos, no vemos la pantalla todavía. A ver. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Todavía no, padre Dalton, todavía no. Enseguida el micrófono tiene una flecha. Le da a compartir escritorio. Sí, le estoy dando, pero no me lo quiere. Sí, le estoy dando, pero no me lo quiere. Sí, le estoy dando. Padre, ¿sí pudo? Sí. No, estoy tratando, pero no me Padre, quiere sí. compartir. O si quiere me lo envía y yo se lo proyecto y mientras que vaya hablando la hermana Aurora. Ah, bueno, padre, yo ya lo envié. Si quiere, compártalo aquí por el chat y ahí puede subir el documento y yo lo descargo aquí. Ok, padre, muchas gracias. Dios le pague. Muchas gracias. Entonces, ¿trabajaron el padre Dalton y la hermana Aurora? No, que vaya a proyectar. ¿La hermana Aurora iba a proyectar? No. Sí, No. claro que sí. Buenas noches para todos. Buenas noches, hermana Aurora. Bueno, yo voy a hacer una breve explicación de mi trabajo. Un trabajo que lo llamé y tomé el tema que usted propuso, padre, alrededor del tema de la evangelización en los ambientes de la cibercultura. Para este trabajo yo en principio pensé que era bueno tomar como 3 aspectos importantes, ¿no? Como es la cultura, la cibercultura y por supuesto dentro de la cibercultura todos los ambientes virtuales que se crean y dentro de ella los procesos de evangelización. La iglesia que está ya pues dentro de estos procesos y que son procesos que le han permitido pues por supuesto predicar la verdad, el evangelio, el anuncio mismo del evangelio, el desarrollo de procesos catequéticos y la utilización de unos métodos y metodologías que se han ido ajustando a la propuesta misma que hace y toma la iglesia. Respecto al anuncio del reino de Dios, pues es esa iglesia que desarrolla evangelización en la cibercultura y toma las herramientas necesarias para que el anuncio sea una realidad, el anuncio del reino. Un anuncio del reino que se da a través de la pastoral, un anuncio del reino que ha tenido que ser formado el agente de pastoral para que el anuncio se dé. Por supuesto, unos métodos y unas metodologías apropiadas a estos medios virtuales, la importancia del uso de la internet, de las herramientas para que ese anuncio llegue a todo el mundo, a todas las gentes, como nos lo recuerda el Evangelio.
y por supuesto un anuncio del reino que permite la construcción de comunidad. Pero también pensaba que ese reino, considerado como una buena noticia, como un regalo, como el anuncio, como el presente y el futuro, pues es un anuncio en el ciberespacio que no se puede convertir solo en un templo mediático, ¿sí? Sino en una posibilidad de poder llevar el evangelio. A través del ensayo, en principio, yo miraba cómo es de importante conceptualizar lo que es la cultura y cómo la cultura desde varios autores, antropólogos, psicólogos, filósofos, en fin, van dando aportes de concepto de cultura y cómo a través de la historia y del tiempo estos conceptos van cambiando. Por supuesto, el anuncio también hasta llegar, pues ya no hablamos hoy de la cultura en sí, sino de la cibercultura, la cultura del espacio, la cultura donde la iglesia ha incursionado en ella y que por supuesto le ha permitido también a la iglesia a través de los diferentes también momentos históricos como ir aportando, ir identificando estos espacios digitales de cibercultura que, como lo decía uno de los padres, ha sido un reto para la Iglesia Católica. Entonces, el espacio no puede ser un templo mediático, será un templo mediático o realmente es una posibilidad de la evangelización para comunicar el reino de Dios desde la internet, como un lugar teológico, como un espacio para reconocer un modo particular de la revelación de Dios, porque sabemos muy bien desde la teología que la revelación se va dando en el anuncio mismo, ¿cierto? Herramienta para su crecimiento, para el crecimiento del cristiano. Yo lo enfoqué así y finalicé mi ensayo pues recogiendo un poco lo que la iglesia ha venido asumiendo y cómo de verdad la iglesia se ha comprometido, pero también en la iglesia, digamos en los papas, en el Vaticano, ha habido sí el reto, pero siempre ha habido como una preocupación, una manera también de ver que estos medios tienen que llevar a la construcción y no como a esos otros momentos. Entonces es la posibilidad de que ese anuncio sea anuncio real del reino de Dios a todas las personas que le lleguen. Eso es, Padre y compañeros. Hermana Aurora, excelente, mi Dios le pague, excelente, muy bien su trabajo, excelente exposición. Gracias, Padre. Mucho gusto, hermana Aurora. Ahora seguimos con el Padre Hernando Uribe. Le iba a proyectar al Padre Dalton, pero bueno. ¿Ya tiene para proyectar al Padre Dalton? ¿Sí se puede ver ya? Sí, yo lo estoy viendo, sí. Entonces sí. Entonces hagámoslo con el Padre Dalton y después sí, ya se puede. Padre, ¿esta está bien? Sí, eso está bien. Si se puede, Padre, la otra, también le agradecería después listo. de Entonces, esta. Le proyecto esta después. Listo. Adelante, Padre. Ok, muy amable, gracias. Empecemos con esto. Bueno, un saludo a todos los hermanos y los compañeros. Y entonces vamos a compartir la diapositiva. Yo hice el trabajo, entonces ustedes podrán mirar ahí algunos conceptos de lo que es
Padre Alto, se le escucha entrecortado. Sí. Padre, Grandes exponentes es padre, si tiene cámara, apáguela, por favor. el padre Espadaro. Entonces, él dice que la silverteología es una relación entre la fe y la revolución digital. Nos dice la cibertecnología. Tomando estos conceptos, podríamos mirar, como decían hace un momento también, el método no falla, o sea, no cambia. Tenemos que hacer el anuncio de la evangelización a llevar ese reino de los cielos por donde quiera que nosotros vayamos. Mateo, en el capítulo 13, versículo 31, al tema creció, se convirtió en las más grandes de las hortalizas y se hace un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Esta cita bíblica, referente a la construcción del reino de los cielos, tiene particular importancia para mí, porque a veces nosotros pensamos que los esfuerzos que hacemos en las redes son demasiado pequeños o son demasiado aislados, que nadie los ve, que nadie los conoce. Pero yo pienso que aunque sea una pequeña semilla, esa semilla va creciendo, y si se hace con fe y con la gracia de Dios y de su Espíritu Santo, se convierte en parte importante de la construcción de este reino de los cielos. Y los frutos que va dando esta semilla, tal vez nosotros no lo alcancemos a vislumbrar del todo. Pero realmente, si esta semilla pequeña está cayendo en tierra buena, entonces el fruto será abundante, aunque nosotros no lo veamos o no lo conozcamos. La ciberteología es una construcción de puentes de diálogo y reflexión acerca de esta pensabilidad. También cambia en este momento con la ciberteología el concepto de iglesia y de la comunidad. Hoy ya no tenemos a la gente en los templos, sino en la red. Y esto es importante entenderlo porque en nuestros modelos anteriores de diócesis, de parroquia, nosotros teníamos una circunscripción territorial y, digamos, la cabeza era el templo. Pero a través de las redes y la evangelización, este concepto ha cambiado, ha evolucionado, porque se pueden conectar personas que estén en diferentes lugares, en diferentes partes, y empezar a hacer una comunidad dentro de este nuevo universo de tecnología que se nos presenta. Entonces, aquí hay que hacer una reflexión para cada uno de nosotros y entender que el concepto de comunidad, el concepto de parroquia, como lo conocíamos hasta hace poco, e incluso el de diócesis, ha cambiado en este universo de la tecnología. Yo le decía a alguien que a veces tenemos más personas conectadas con nosotros a través de la virtualidad que en el mismo templo. El ciberespacio ya se puede considerar un lugar donde el ser humano comienza a establecer relaciones sociales y a construir una vida a través de los medios virtuales. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25 nos dice: procuremos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras,
No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es importante que en este ciberespacio, que ya se ha convertido en un lugar de desarrollo de comunidades y de personas, nos animemos los unos a los otros en la construcción de este reino, en reunirnos en este espacio, porque tenemos que crear en este ambiente esa comunidad, esta unidad que nos ayuda a buscar ese encuentro con Dios. La evangelización hoy se da en un mundo muy diverso, en que los miembros del cuerpo de Cristo debemos empezar a construir comunidades a pesar del lugar donde nos encontremos. Dice Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Este texto me parece hermoso, que es muy parecido al símil del cuerpo, donde todos somos distintos. Incluso podríamos decir, se hablan lenguas distintas, estamos en lugares remotos, pero el hecho de ser iglesia, de ser cristiano, nos une en cualquier lugar donde nosotros nos podamos encontrar y de esa manera, en la diversidad, formar comunidades. Aún es más interesante que hacerlo en la presencialidad, donde hay personas de un mismo país, de un mismo lugar, de una misma comunidad. En el ciberespacio hablamos de una diversidad muy grande. Y por eso podemos hablar de la evangelización en el mundo de la cibercultura. Y para hacer esto se exige tener un acercamiento reflexivo y científico. Debemos decir que la revolución industrial cambió la historia del mundo en todos los aspectos, en todas las áreas del ser humano, y la revolución tecnológica que estamos viviendo actualmente ha cambiado también la vida del ser humano. Y debemos mirar y aprender del pasado para poder saber que la parte económica, política, de producción está cambiando. El cristiano podría decir, ¿qué hago? Porque la pandemia adelantó toda esta revolución tecnológica, descuadró, algunos nos inquietó, pero a mí me encanta la figura de Juan 23 y su doctrina del ayornamiento, donde dice que a la iglesia no le falta nada, que a la doctrina no le falta nada, pero que hay que actualizar esa doctrina a los tiempos actuales, hacer una aplicación nueva, tratar de traer toda la doctrina de la iglesia y actualizarlo en este nuevo tiempo, en este continente digital, una evangelización que de laicos, consagrados, etcétera. La tarea es llevar al evangelio a las diferentes culturas donde el Señor envíe a sus misioneras y misioneros, sea de manera presencial o de manera virtual. Es un reto para todos nosotros, es un camino en el que nos vemos y con el corazón en la mano debemos decir que el celo y el ardisto nos insta a llevar a una nueva fuerza y un nuevo ardor de corazón. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre Dalton. Esto se va convirtiendo en un aprendizaje significativo, cómo aprendemos los unos de los otros. Muy bien, Padre Dalton. Ahora le damos la palabra al Padre Hernando Uribe.
Buenas noches, ¿me escuchan? Mi padre Hernando, lo escuchamos. Gracias, ya comparto pantalla, padre. Mi padre Hernando. Bueno, muy buenas noches, padre, y muy buenas noches a todos. Después de todos estos valiosos aportes que hemos venido acogiendo, que nos van ayudando a compartir también nuestro crecimiento y nuestra formación, yo la verdad me centré sobre todo en el tema de desafíos. Me preguntaba en torno a lo que la Iglesia siempre nos ha presentado. Evangelii Nunciandi de Pablo VI en 1975 dijo: la Iglesia existe para evangelizar. Hay un mandato del Señor que antecede a esta afirmación: es vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio a todos. Y esos todos, pienso que el Señor en su sapiencia lo proyectó a estos momentos donde la Iglesia se proyecta también a estas dimensiones profundamente tan grandes como es este continente virtual, donde un sinnúmero de hermanos y de personas en el mundo, de diferentes religiones, culturas y realidades, está interconectada a través de este mundo de la red. Por eso traté de relacionar en el ensayo, unido una reflexión de comprensión de esas palabras, de lo que es evangelizar, y poder acoger de alguna forma la invitación de Jesús y también de la Iglesia en su magisterio, poder de alguna forma presentar lo que son desafíos, el reino de Dios en el mundo de la red, y 7 desafíos de la Iglesia de hoy. Siempre me ha llamado la atención y me ha dado curiosidad este versículo 19 del capítulo 16 de San Mateo, donde Jesús le dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y la Iglesia, por mandato mismo de Jesús, tiene ese poder y esa autoridad sobre el reino y sobre abrir esas puertas del reino a la humanidad misma. Por eso presento a ustedes el reino de Dios en el mundo de la red y esos 7 desafíos. Pueden ser más, pero en realidad planteé eso dentro del ensayo. ¿Qué no pasa? Ya. El primer desafío lo planteo, o los desafíos los planteo con una especie de axiomas que de alguna forma son una frase que resalta o que atrae. Y es de esa iglesia, de la iglesia a las masas y viceversa, de las masas a la iglesia, ¿no? Cómo nosotros estamos saliendo y proyectando nuestro anuncio, ese reino como la pequeña semilla que se siembra y que luego se hará grande. Tomando el texto de Marcos 4, 30, 32. Sembrar como la iglesia la semilla del reino en ese ciberespacio. Ella dará como fruto nuevos creyentes. No debe darnos miedo sembrar. Dios es el que da crecimiento. A nosotros nos corresponde sencillamente la brega y la tarea de hacerlo. Entonces, de la iglesia, los que estamos ahora en el presente de ella, a las masas, proyectar nuestro anuncio, proyectar el reino. Allá el Señor, después de nosotros tirar las redes, nos dará la pesca que traerá la iglesia, que traerá a Dios nuevos hermanos. El segundo desafío lo planteo acerca de lo que se conoce ahora como las fake news. Toda esa realidad que surge, todo lo que hay en las redes no es verdadero, hay cosas sesgadas, y entonces la iglesia tiene ese profundo deber de hacer presente la verdad de Cristo. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Por tanto, Cristo es la verdad, y esa verdad no se negocia ni con la mentira ni se sesga con intereses mezquinos.
La verdad nos hará libres, dice el Señor. El reino es amor, humildad, perdón, paz, verdad, y nosotros estamos no para promover más todo eso que en el mundo del ciberespacio se está muchas veces difundiendo para tratar de proteger ideologías políticas, económicas y de todo tipo. La Iglesia conserva la verdad de Cristo y del Evangelio y presenta en esa verdad el reino de Dios con fuerza y eficacia. Otro axioma que corresponde al tercer desafío. Esto decía un autor: la red en sí no existe, existen personas que las pueden manejar y dirigir. Es decir, nosotros no podemos volverla, aunque tiene mucha importancia, no podemos entonces volverla el centro y quitar a Cristo y quitar el reino como centro de lo que hacemos y anunciamos. La red existe porque nosotros le damos ese manejo y la direccionamos y la ponemos como medio al servicio del reino. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, dice Mateo 6:33. El centro no es la red, aunque tenga todas las ventajas que conocemos y hemos descrito, es un medio. Debe dirigirse al hombre para humanizarlo y buscar su trascendencia en Cristo. El reino de Dios vino a la tierra en Jesús y solo se planifica desde Él. Vamos a el cuarto, otro axioma fundamental. Un lenguaje apropiado con reflexión teológica adecuada. Conociendo y profundizando algo de la ciberteología y de los avances que la misma teología ha tenido como ciencia y en cuanto ciencia, propongo esta cita para tratar de profundizar este desafío que se hace axioma. El reino de los cielos se puede comparar a la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para que toda la masa fermente. Y yo considero ese conocimiento que se va poco a poco sembrando en la ciberteología y en lo que estamos haciendo cada uno de los que tratamos de poner algún esfuerzo para evangelizar desde las redes y desde lo virtual, cómo esos contenidos acercan o alejan por las palabras, pero ante todo decíamos en el encuentro anterior o el primero que tuvimos con el padre Julio, el testimonio atrae. La presencia del reino en el ciberespacio con una acertada ciberteología debe ser como esa levadura en la masa, tan pequeña e insignificante, pero después la hará crecer y manifestar la grandeza del amor de Dios en medio de nosotros. Otro axioma que se hace también desafío: si no es participativa la comunicación, entonces no es. O es participativa para que sea comunicación, o definitivamente no es comunicación. Lucas 17:21 dice: no se dirá está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Qué permite ese reino de Dios? El reino de Dios nos acerca a Él y a la misma humanidad, a los mismos hermanos. Crea puentes, lazos, y esos lazos que han sido rotos y heridos y divididos por el mal y el pecado. El reino nos vuelve a la unidad porque el reino de Dios ya está entre nosotros y debemos vivir en las consecuencias mismas y en los frutos de ese reino de Dios. Otra cosa que no nos debe dar miedo y que se convierte también en un desafío dentro de la iglesia, de nuestras parroquias y comunidades, es capacitarnos y capacitar. Eso no debe darnos temor. De hecho, nosotros lo estamos haciendo a través de esa especialización y de muchas otras maneras. Mateo 19:14, Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Es volver a esa infancia donde aprendemos. Esto requiere de un aprendizaje. Si nosotros llegamos con la soberbia y el orgullo de sabérnoslas todas, pues nos damos cuenta que somos necientes, ignorantes en un tema que particularmente nos desborda y que de pronto un niño, un joven tiene mayor conocimiento que nosotros en este campo. El reino de Dios se construye en el tiempo. Aprendemos de Él por medio de Cristo y vayamos realizando su proyección hasta que alcanza su plenitud escatológica, particularmente en Él, pero es todo un aprendizaje que vamos haciendo en el Señor. Y el séptimo dice: dime cómo escribes y te diré tu alcance, muestra tu imagen y te diré su impacto. Zacarías 14:9, el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. El reino de Dios nos lleva particularmente a una esperanza en medio de todas las situaciones que la humanidad vive, que experimentamos no solo en el contexto de esta pandemia, sino en muchas otras situaciones limitantes e inconsistentes que vivimos en la vida.
Pero ese reino de Dios que debemos sembrar como esperanza para la humanidad debe llevarnos al convencimiento en ese anuncio de que Cristo vence, de que el mal es vencido, de que su reino hace presente una nueva creación. Es un reino que se acoge con humildad, es un reino futuro que es esperanza y fe y que se realizará para todos. El reino nos hace ver en lo cotidiano de la vida a Dios y nos impulsa a testimonio de amor con los hermanos y a la creación redimida por el amor de Cristo. Venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre Nuestro, y que como sacerdotes laicos bautizados, como discípulos de Jesús que hemos aceptado el reino, trabajemos por él, para que ese reino sea conocido y todos conozcamos el amor de Dios que nos une. No nos dé miedo sembrar, no nos dejemos desanimar, no dejemos que nadie nos baje los brazos. No importa lo que aparezca a veces de comentarios en nuestras publicaciones y contenidos. Sigamos adelante con el convencimiento de la fe, del amor, y hagamos presente el reino de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre Hernando. Excelente su ponencia, los siete desafíos que nos presentan esta noche. Y finalmente le quiero dar la palabra a Carlos Alberto. Vamos a finalizar con Carlos Alberto. Si quedan pendientes algunos, los haremos dentro de 8 días. Dentro de 8 días tendremos el último encuentro sincrónico. Empezamos dentro de 8 días con los que queden faltando. Si alguno queda faltando, lo hacemos dentro de 8 días. Le damos la palabra a Carlos para no extendernos demasiado en el tiempo, que no es y tampoco es como saludable extendernos tanto tiempo en los encuentros. Así, Carlos, que bienvenido y muchas gracias. Gracias, padre. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, le estamos viendo, Carlos. Bueno, pues teniendo en cuenta la invitación, yo escogí uno de los temas que proponía el padre, es crear comunidad entre las personas que se sienten llamados a evangelizar por la red. Y tal cual coloqué el nombre. Eso parece un título de loquillo, pero bueno. Largo ese nombre, pero pues es la idea de lo que se busca con el ensayo, ¿no? A mí me han enseñado que breve y bueno, doblemente bueno. Entonces, las redes sociales como lugar de encuentro y anuncio del reino de Dios, ¿sí? Teniendo en cuenta la competencia número 2 y la relación con la competencia 1, que era lo del ensayo. Entonces, centré el ensayo en este texto de San Lucas, que bellamente expone la vocación de Pedro, ¿sí? Cuando el Señor lo invita a ser pescador de hombres, ¿sí? Y dicen que ellos, dejándolo todo, lo siguieron, ¿sí? En toda la lectura que hemos hecho de las ayudas y los documentos que el Padre nos ha compartido, y haciendo una lectura de Espadaro y de otros autores, pues nos damos cuenta que Jesús, por su palabra, es el que hace posible la evangelización. Entonces, por eso, dentro del documento está que el esfuerzo se pierde cuando los créditos de la evangelización se lo atribuye el evangelizador, ¿sí? El misionero, y no a la palabra de Jesús, que entre otras es quien hace posible la pesca, quien hace posible el anuncio, ¿sí? A través de la gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Las redes sociales son un espacio de encuentro, ¿sí? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, y quise representarlo en las imágenes. De hecho, estas imágenes las fui buscando y construí esta imagen, ¿sí? Cómo Jesús está en medio de nuestros encuentros. Jesús está presente en la virtualidad. Y si queremos hablar de ciberteología
y queremos hablar de las redes sociales como lugar de encuentro, como lugar propicio para evangelizar, pues, es decir, se hace teología en la medida en que Cristo está presente en estos diferentes ambientes, en estos lugares, y debemos creerlo así, ¿sí? No se nos puede quedar en conceptos, sino que se nos debe volver una realidad. El reino de Dios está en medio de nosotros, y las redes sociales son el lugar propicio para compartirlo, y sobre todo con aquellos que están solos, ¿sí? Que están solos en las redes sociales, ¿sí? Que están muchas veces como ovejas sin pastor. Es necesario salir al encuentro, y por eso es necesario generar comunidades de evangelizadores. Todos hacemos un esfuerzo desde nuestros ambientes, pero usted se imagina donde tengamos una red o una comunidad de comunidades de los ambientes virtuales para evangelizar. El Señor siempre ha dicho que solo somos vulnerables, ¿sí? Y desde el Génesis no está bien que el hombre esté solo, no está bien que el misionero esté solo. Por eso el Señor llama en comunidad, ¿sí? Llama en comunidad, no nos llama solo, nos llama en comunidad. Un Dios comunidad que me invita y me llama a ser comunidad. Un Dios que sale al encuentro, ¿sí? No teman, desde ahora seréis pescadores de hombres. Sí, envía en comunidad, envía de 2 en 2. Nadie debe estar solo. Por eso, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y como dice Espadaro, aprovechar estas comunidades para salvar, para convertir, justificar y compartir. Es un desafío para los creyentes de comprender que las redes están llamadas a convertirse en lugar de comunión. Y tomé esta frase, bueno, no alcancé a citarla, pero que hace parte algunos fragmentos de esta última frase del documento de espiritualidad de comunión sacado por la Conferencia Episcopal de Colombia y que está sustentado en el documento de Aparecida. Entonces, que a través del testimonio de una espiritualidad de comunión, que en el ciberespacio sea una manera de vivir, de pensar y de actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por su exposición. Muy interesantes todos los trabajos excelentes. Yo creo que esto se ha convertido en un aprendizaje para todos. Juntos construimos aprendizajes significativos, grandes aportes para nuestra formación en este ámbito de la evangelización de la virtualidad. Bueno, sin más, yo quiero desearles a todos una feliz noche. Si alguien queda faltando por exponer el trabajo, pues como les dice, lo exponemos el próximo lunes, que tendremos el último encuentro sincrónico. Empezamos con esas exposiciones y finalizamos con algo que vamos a tratar sobre narrativa digital. Entonces, les agradezco enormemente a ustedes su asistencia, que tengan una feliz noche y que Dios y la Virgen María los acompañen. Feliz noche para todos. Bendición, Padre, bendición. Gracias, Padre, igualmente para todos. Dios los bendiga. Padre, muchísimas gracias. Dios los bendiga a ustedes. Y a todos, Amén, feliz amén. noche. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Adiós. Dios los bendiga. Chao. Dios los bendiga también a todos.